En el mundo de los creadores de contenido de las tierras altas, Li Xiaokai y Li Ziye han creado una nueva ola. No solo muestran la belleza de las montañas y los bosques, sino que también han creado un universo cinematográfico, en miniatura, donde tragedias familiares y tumultuosas historias de amor han conmovido hasta las lágrimas a millones de espectadores. Pero tras esas escenas emotivas se esconde una verdad completamente diferente, una historia de éxito y orgullo nacional. En YouTube, Li Xiaoka encarna un símbolo de resiliencia y, al mismo tiempo, de infortunio. Casada a los 16 años y madre a los 17, su vida empeoró rápidamente cuando su matrimonio con Kan se rompió cuando su hija, Xiaoan, tenía tan solo un año. Los espectadores se entristecen profundamente ante la imagen de la joven madre cargando a su hija a la espalda, recorriendo casas de paja para comprar productos agrícolas y luego vendiéndolos diligentemente en el mercado, para obtener una escasa ganancia. En medio de las dificultades, Hun, un joven empresario adinerado, aparece como un rayo de esperanza. Sin embargo, su amor se enfrenta a un muro de prejuicios por parte del Sr. Huang, padre de Hun. La aparición de Kan, exmarido de Hun, con sus malos hábitos, el juego y la actitud indulgente de Tieuca, que da lugar a un segundo hijo, intensifica aún más el drama, ya que ella cae en sentimientos de indignidad. Al mismo tiempo, el canal de Li Tu Diep cuenta la historia de James, hermano de Hun, y su amor prohibido con Diep, también una madre soltera pobre. Estos dos canales de YouTube son como dos brazos de un río, que fluyen hacia el mismo tema, la lucha de las mujeres vulnerables contra los prejuicios familiares. Verdad sorprendente, una familia feliz tras las cámaras. Lejos de las tragedias de la pantalla, la vida real de este elenco de actores ofrece un panorama vibrante y optimista. Una familia real, el señor Oan es en realidad el padre biológico de James Yoon. Lo que más sorprende a los espectadores es que ambas parejas de la película están casadas en la vida real. Asterisco angelitos. El pequeño An y los demás niños que aparecen en el vídeo no son el atrezo ni actores infantiles desconocidos, sino los hijos biológicos de las parejas. El vínculo natural y la mirada amorosa que comparten en la película reflejan en realidad un genuino amor familiar. Inversión de roles: si el Sr. Huang es un padre estricto en la película, en la vida real es el pilar que sustenta las actividades artísticas de sus hijos y el desarrollo económico de la familia. Mucha gente se pregunta quiénes fueron los padres biológicos de Li Xiaoka al verla interpretar a menudo personajes huérfanos. Lo cierto es que sus padres siempre han estado a su lado. Sobre los padres de Li Xiaoka, son Moon sencillos y honestos que viven en la región montañosa del norte. Debido a la costumbre de casarse a temprana edad, sus padres son aún muy jóvenes. Sin embargo, debido a la barrera del idioma, no hablan vietnamita con fluidez. Y a su timidez, decidieron apoyar a sus hijos entre bastidores, apareciendo solo en papeles secundarios en lugar de asumir papeles protagónicos. El canal de YouTube de Li Xiaoka y Li Ziye no es solo un lugar de entretenimiento. Es un modelo económico familiar brillantemente exitoso. Al usar lenguaje cinematográfico para contar historias, han creado empleos, han ayudado a sus familiares y vecinos del pueblo a obtener ingresos adicionales participando en la producción de vídeos.
Han promocionado productos agrícolas, han incorporado hábilmente la introducción de productos locales. Han preservado su identidad cultural, aunque actúan con un guión moderno, la ambientación, el vestuario y el estilo de vida del pueblo Hmong se transmiten vívidamente. Resulta que la tragedia de Lee Xiaoka fue simplemente la forma que eligieron para llegar al corazón del público. En la vida real, son un grupo unido que usa su inteligencia y creatividad para cambiar el destino de toda una familia y un pueblo. El público los admira no solo por sus magníficas películas, sino también por el esfuerzo de estos niños de las tierras altas en la era digital. Continuando con la fascinante historia de la extensa familia de Lee Xiaoka y Lee Ziye, profundicemos en las técnicas de producción detrás de sus películas, que han alcanzado millones de visualizaciones, y en las reacciones, diversas pero sinceras, de la comunidad en línea. Lo que facilita que los espectadores confundan la película con la vida real es la forma extremadamente profesional, pero increíblemente natural, de escenificar la trama. El contraste en la ambientación, para recrear la historia de la madre soltera pobre, el equipo, en realidad, los hermanos, eligió antiguas casas de madera, cocinas llenas de humo y escenas de niños en brazos mientras caminan por el bosque. En realidad, estos escenarios son cuidadosamente seleccionados para evocar emociones. En la vida real, gracias al éxito de YouTube, tienen una vida mucho más cómoda, pero aún conservan estos palacitos tradicionales como un vibrante set de rodaje. Actuación que se siente completamente natural, al ser familia, marido y mujer, hermanos, sus gestos de cariño, sus miradas amorosas y su cercanía con los niños son genuinos. Esta interacción natural difumina los límites entre el guión y la vida real, haciendo creer a los espectadores que Lee Xiaoka realmente sufría o que Hung se sacrificaba por su amante. Equipo moderno tras bambalinas. A pesar de que el escenario es una aldea rural pobre, la calidad de imagen de ambos canales es muy alta. Utilizaron equipos de filmación modernos y drones para capturar la majestuosa belleza de las montañas y bosques del norte, creando un espacio a la vez trágico y poético para la historia. Cuando se reveló la verdad sobre las relaciones de los miembros, especialmente el hecho de que las parejas de la película son matrimonios reales, la comunidad en línea se dividió en muchas opiniones interesantes. Asombro. Lloré desconsoladamente de que el padre de Un prohibiera a Xiaoka, hasta que vi las fotos de su boda en persona. Resulta que soy yo quien da pena porque me engañaron con tanta dulzura. Este fue el comentario más común. Los espectadores se sintieron a la vez decepcionados y aliviados al saber que su ídolo tenía una vida feliz. Admiración. Muchos elogiaron al suegro nacional, Srho. En pantalla, interpretó a un villano de forma tan convincente que desató una profunda antipatía entre los espectadores, pero al descubrir que era el padre biológico de los dos hermanos y un fiel defensor de sus hijos, los espectadores comenzaron a admirar sus dotes interpretativas. Debate sobre el contenido escenificado. Algunas opiniones sugieren que el sufrimiento escenificado es engañoso. Sin embargo, la mayoría de los espectadores modernos los defienden. Esta es una serie de larga duración en YouTube, invirtieron en el guión, el director y los actores. Vemos la película para apreciar la historia y la belleza cultural,
y no deberíamos ser demasiado críticos. La verdad sobre los padres de Lee Xiaoge, los actores silenciosos. El aspecto más humano de esta historia es cómo Lee Xiaoge protegió a sus padres. El hecho de que sus padres solo interpretaran papeles menores no se debía a que no quisieran a su hija, sino a respeto y comprensión. Pertenecían a la generación anterior de la etnia Hmong, su dominio del vietnamita era limitado y su timidez ante la cámara era comprensible. En lugar de obligar a sus padres a actuar según un guión complejo, Lee Xiaoka les permitió aparecer con la mayor naturalidad posible, en mercados y festivales de la aldea. Esto ayudó a sus padres a sentirse cómodos, preservando al mismo tiempo los aspectos más auténticos de la cultura Hmong en los videos. Más allá de la simple filmación, la familia de Lee Xiaoge y Lee Ziye ha creado un ecosistema, promoviendo productos agrícolas limpios. A través de la película, se presentan imágenes de miel de bosque, brotes de bambú secos y diversas hierbas de forma muy efectiva. Inspirando a jóvenes en zonas montañosas, demuestran que no es necesario ir a la ciudad a trabajar, en sus propios pueblos, con creatividad y unidad, aún pueden enriquecerse y llevar su cultura étnica al mundo. Gracias por seguir nuestra historia. Que tengan un buen día.